Gracias, señor presidente. Estaba tratando de ver el texto de la pregunta, porque, si no me equivoco, sí, bien, ya lo tengo. La pregunta es del 25 de enero, la pregunta que usted... Sí, está registrada el 25 de enero. Sí. Bien, en aquel momento la pregunta caía de lleno en el proceso de elaboración del plan de residuos. Y, lógicamente, entiendo pertinente preguntar si lo que se estaba tramitando paralelamente, la ley que estaba sometida a información pública, tenía sintonía. La respuesta es que sí, que se estaba haciendo, lógicamente, teniendo en cuenta que las previsiones generales que se establecían que se van a establecer en la ley en relación al conjunto del plan de saneamiento y particularmente a la parte que usted plantea en razón de un tipo de residuos concretos. El asunto que usted hoy trae a debate es seguramente un asunto de dimensiones, no quiero exagerar, grandes, de gran importancia. Y es el debate que tiene hoy la sociedad asturiana y que yo, honestamente, pretendo convertir en un debate de interés regional, un debate de interés para todo Asturias. Hay que abordar el plan de residuos, no solo parcialmente, y me imagino que usted aprovechará esta visión parcial para plantear una visión general, y me parecerá bien, pero este es un debate que concierne a los ciudadanos, que concierne a la actividad económica, a las empresas, a los ayuntamientos, a las administraciones. Pero es el debate de Asturias. Probablemente nadie se acerque al contenido del plan en la idea de decir este es el plan que nosotros haríamos, que contemple de una manera más, diría, más amplificada, dándole más importancia a un aspecto que otro. Y alguien diría, yo haría más hincapié aquí o más hincapié allí. Las características y la estructura del plan tienen mucho que ver, créame, con la situación política que vive esta región, con las capacidades de acuerdo y de desacuerdo que tenemos en esta comunidad y con la situación de la opinión pública en la que influimos positiva o negativamente. Este plan no contempla una incineradora, porque no hay posibilidades de que los grupos parlamentarios, que en este caso tienen una importancia determinante porque este plan tiene un ámbito de discusión en el Parlamento y porque son representativos de la sociedad asturiana, no lo quieren. Es una opción que no se contempla. No encontré la respuesta positiva de nadie acerca de que el plan contuviera una incineradora. Sobre los demás extremos del plan ha habido más sintonía, más acercamiento, probablemente habrá distintos grados de aproximación en intensidad, pero bueno, he encontrado menos resistencia. ¿Qué situación tiene? La que tiene es que está sometido al proceso de información y consulta pública durante un periodo de 45 días en el que sensatamente todos debíamos esperar que hubiera una actitud constructiva de los grupos que consideren políticos o sociales de la naturaleza que sea, de la sociedad asturiana, de los particulares, que se aproximen a este problema y que lo entiendan como un problema real de la sociedad y que hagan aportaciones que puedan ser incorporadas al plan. Entenderé que es menos interesante para nuestro punto de vista y para la responsabilidad del Gobierno, todas aquellas que vayan a negar, a cuestionar o a rechazar. Porque esta es la posición a la que se ha llegado y de
y en la que, después de un periodo de consulta en la que se han hecho 190 consultas y se han recibido 32 respuestas minuciosas, detalladas, exhaustivas sobre el conjunto del plan, hemos podido conformar. Esto es lo que podemos conformar. Ahora vamos a ver cómo establecemos nuestro mecanismo de relación con los ciudadanos y con las administraciones, fundamentalmente, especialmente cuando estamos hablando de aquella parte de los residuos que tienen que ver con el compromiso ciudadano. Bueno, tengo confianza en que la actitud sea positiva y que podamos encontrarnos con opiniones que puedan ser recogidas porque sumen, aporten y enriquezcan el plan. Eso espero, sinceramente, y lógicamente se lo traslado a usted como el grupo parlamentario que hoy pregunta, se interesa por esto y que en cierta medida abre este debate. Pero la actitud con la que lo abordamos es esta que le estoy trasladando. Gracias. Gracias, señor consejero. No pretendemos, en el marco de una pregunta, y menos de una pregunta en comisión, ni hacer una enmienda a la totalidad del plan, ni una amplia reflexión, ni siquiera abordar los aspectos más técnicos ni la valoración global del mismo, ni la solución final que últimamente usted propuso. La pregunta tiene un ámbito muy concreto. Es verdad que se registró en enero de este año, pero estábamos preocupados por marcar prioridades en la gestión de los residuos en Asturias, antes del resto de soluciones. Y por ahí va la pregunta. Tiempo habrá de debatir, y de hecho ya en el pleno de esta semana hay varias iniciativas de los grupos sobre la gestión de residuos, y tiempo habrá de dialogar y, en su caso, de llegar a consenso sobre la solución final. Pero antes de llegar a esa solución final, a nosotros nos parece que las directrices que se marcan en el documento que comento aquí, en el anteproyecto de ley del Principado de Asturias de Sostenibilidad y Protección Ambiental, son unas directrices muy acertadas y nos tememos que el plan se desvía por lo menos parcialmente de esas directrices y pone el acento en otras cuestiones que para nosotros no son tan importantes. Me explico. El artículo 11 mencionado, cuando habla de la gestión de residuos, establece una serie de principios. El primero, la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Segundo, la sostenibilidad. Tercero, la jerarquía en la gestión de residuos, la reutilización de materiales, etc. Proximidad y autosuficiencia de los residuos reciclándolos en instalaciones cercanas. La responsabilidad del productor y la eficiencia en la intervención de la Administración en cuestiones como la aplicación de la jerarquía en la gestión de residuos, separación en origen por el productor, etc. Es decir, marca una serie de objetivos, de principios políticos que debe tener la Administración del Principado de Asturias a la hora de establecer las jerarquías. Y marca una serie de objetivos. Además, objetivos que tienen que cumplirse antes del año 2020 para cumplir, como usted sabe, con el marco que nos impone la Comunidad Europea. Y este objetivo, el primero, es utilizar de forma eficiente los recursos para avanzar hacia una economía circular, que tenga en cuenta reintroducir, reutilizar, reparar y reciclar los productos al final del ciclo de vida en Asturias, reducir la cantidad de residuos generados en el Principado, fomentar la reutilización, incrementar la separación en origen, señor consejero, no esperar a llegar al vertedero ni a la valorización final. Introducir de forma progresiva la recogida separada de biorresiduos, que deberá estar implantada en 2018 para los provenientes de grandes productores. Estoy hablando de un plan de la Administración Pública del Principado de Asturias que marca estos objetivos. Crear puntos limpios para residuos especiales que sirvan a todos los municipios de Asturias. Incrementar la valorización material a través del reciclado, la preparación para la reutilización y la transformación biológica de biorresiduos. Y, por último, impulsar la comunicación, sensibilización e información de los ciudadanos, estimular el mercado de productos recuperados, materiales reciclados y materiales obtenidos a partir de los residuos, etc. Pues bien, si estos son los principios y estos son los objetivos a conseguir, nos tememos que el Plan Estratégico de Residuos, efectivamente, habla de ellos y los incorpora, pero no los jerarquiza y no los prioriza.
y, como no los prioriza, no sienta los pilares fundamentales para conseguirlos, para conseguir esos objetivos. Es decir, sabemos el qué queremos hacer, pero no sabemos el cómo. No sabemos el cómo. ¿Qué medios vamos a utilizar? ¿Qué medidas vamos a tomar para concienciar a la población de la necesidad de utilizar los recursos y los residuos? ¿Cómo vamos a aumentar la selección en origen, teniendo en cuenta que, según datos provenientes del propio plan, es decir, sus datos, la fracción resto del residuo doméstico en Asturias en este año 2016 tiene un 37% de materia orgánica, un 13% de papel y cartón, un 6% de vidrio y un 15% de envases ligeros y un 26% del resto. Es decir, hay un margen muy amplio para avanzar en la selección en origen. Hay un recorrido muy grande en la recuperación de las diferentes fracciones y hay que ponerse manos a la obra. Y no vemos que el plan lo haga, no vemos que el plan lo priorice. Y por aquí comienza la problemática de la gestión de residuos y esta es la clave de las soluciones posteriores. Si no somos capaces de llegar al 2020 a reciclar el 50%, el objetivo marcado en la Comunidad Europea, tendremos siempre una fracción resto que hay que valorizar o que hay que llevar al vertedero enorme, superior a lo que debería de ser lo idóneo, y seguiremos teniendo problemas para la gestión de los residuos. Quedan 3 años. ¿Qué medidas vamos a tomar para fomentar esta economía circular? Y después, si lográramos ese objetivo, a partir de ahí hablaremos de las soluciones posteriores. Pero nos gustaría ver, por ejemplo, ya en los 3 municipios mayores de Asturias, contenedores para gestionar la fracción resto, que no los hay, y nos gustaría ver avances en los diferentes municipios en la gestión de los residuos que deberían de estar ya en cifras muy superiores a las que están. Este es el sentido de la pregunta, señor consejero, y no hacer ni una enmienda ni una reflexión sobre el plan de residuos del Principado de Asturias, que, como digo, ni mucho menos un posicionamiento político que, como digo, eso tiempo habrá y vendrá después. Se trata de la gestión concreta del día a día de los residuos para alcanzar los objetivos que tenemos previstos. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Señor consejero, su turno. Sí, señor diputado, señor portavoz. Yo creo que lo había entendido bien. Había entendido bien porque ustedes preguntaban si el modelo propuesto en la revisión del plan, el que se estaba sometiendo por primera vez a información y a consulta. El Plan Estratégico de Residuos cumple con los principios establecidos en el artículo 11 de la Ley de Sostenibilidad y Protección, que en ese momento también estaba siendo sometida a información pública, como un trabajo previo a la tramitación de la norma. Lo entendí. Si el plan se atiene a lo que va a ser la ley. Y le dije, sí, por supuesto, porque estábamos actuando de acuerdo con esos principios. Pero alguno más, tanto una norma como la otra, se atienen a lo que dice la Directiva Europea y se atienen a lo que dice la ley estatal. Y especialmente en la fijación de objetivos y en la jerarquización de los mismos. No tenga usted ninguna duda. Este plan está hecho por personas solventes. Técnicamente no tiene no adolece de esos defectos que usted le señala de si no jerarquiza o no señala con precisión las medidas conducentes a lograr esos objetivos. El problema fundamental reside en las decisiones estratégicas que debe contener el plan. ¿En relación a qué temas? Pues en algunos aspectos a saber cuál es la decisión que se adopta en materia de valorización de los residuos. No solo reciclaje, reutilización, que también se dice, sino aquello otro que ocurre con la fracción resto y que hay que optar, porque si no se hace una cosa se tiene que hacer otra. Y este plan ya sabe usted que lleva vertedero, que contiene vertedero y una ampliación del mismo, porque no puede llevar otra cosa. Pero esto es lo que estamos discutiendo, pero discutámoslo todo y busquémosle cómo lo mejoramos, pero no crea que le falta lo que usted dice. Eso lo tiene. Tiene, y en términos específicos para la fracción de biorresiduos por la que usted preguntaba, hay precisiones
que yo me puedo referir a ellas, pero bueno, seguramente aburriría a la concurrencia y no sería más que yo haciendo una lectura del contenido del plan que está sometido a información pública y que hay ojos más expertos técnicamente para analizarlo. Ahora, la dimensión política de este asunto está clara. Hay que atender a un ámbito competencial específico, que es el local, y que hay que hacerle las propuestas teniendo en cuenta su autonomía y respetándola, y hay que atender también a las actuaciones individuales de los ciudadanos, en cómo se comportan en relación con la gestión de los residuos que ellos mismos producen. Y hay que atender también a cómo se articula esto de acuerdo con algún principio en el que tenemos que estar de acuerdo, si es válido el de quien contamina paga, si es válido de quien más contamina más paga, o si realmente seguimos con procedimientos en donde no discriminamos quién hace las cosas bien y quién las hace mal. Hay que abrir la discusión acerca de los incentivos, acerca de lo que se hace, si son correctos o no, porque hay que atender también las opiniones cualificadas. Y no hace poco hemos oído algunas. En el caso de la gerente de la empresa municipal de Gijón, creo que merecería la pena que lo escucháramos con atención, porque es una opinión cualificada y está diciéndonos lo que funciona y lo que no. ¿Desde dónde? Desde la experiencia concreta de un ayuntamiento que hace muchas cosas. No digo Gijón, digo otros de Asturias, y otros hacen menos. Hay que conseguir que todos hagan más. Y hay que poner en el plan los instrumentos, los mecanismos, la financiación, los dispositivos, y los tiene. Señoría, créame que los tiene. Vamos a analizarlos. Vamos a discutirlos. Lo que no tiene ya sabemos lo que es. Y, por lo tanto, atendamos a las consecuencias de no tenerlo. La parte más cara de todo esto, porque también se hablará del precio, va a ser la de no hacer nada. Esa es la que más coste va a tener. Esa es un coste que nos va a resultar prácticamente inabordable. Todo lo demás tendrá que tener justificación y tendrá que tener responsabilidad. Este es el plan que aborda los aspectos de los bioresiduos y el resto del conjunto porque es una actuación integral sobre el conjunto de los residuos que se producen en Asturias. Y, ojo, se producen en Asturias. Los producimos los asturianos y respondemos por ellos. Por eso hay que convertirlo en un proyecto político de Asturias. Esto es un programa que nos concierne a todos. Mejorémoslo. Ese es el reto. Gracias. Pues desde esta presidencia le damos las gracias, señor consejero, por su presencia ante esta Cámara. Puede ahora abandonar la sala o, si así lo desea, continuar en ella durante el desarrollo de los siguientes puntos del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Abandono la sala con su permiso. El 10º punto del orden del día es el estado de tramitación del control del cumplimiento de la Resolución 4710 de 24 de noviembre de 2015, adoptada por esta misma comisión, sobre el inicio de las obras de adecuación y mejora de la AS17 Avilés-Puerto de Tarna en el tramo de Campo de Casu al Puerto de Tarna. Del Grupo